Les bendigo en esta mañana. Me da gusto verles aquí en la casa del Señor. Ustedes y yo hacemos grande el reino de Dios. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están? ¿Bendecidos por el Señor? Recuerda, estamos iniciando este segundo semestre y estamos anhelando que este año, que es un año de recompensas del cielo y un año de cosas nuevas, vengan de una manera poderosa, porque Dios hace diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Dice allí en Primera de Corintios, capítulo 12, verso 1, en la Nueva Versión Internacional, mira cómo dice ahí este verso. Dice así: en cuanto a los dones espirituales, quiero que entiendan bien este asunto. ¿Qué es lo que dice la palabra en cuanto a los dones espirituales y en cuanto al Espíritu Santo? Que entendamos bien lo que son los dones, pero también allí Jeremías nos dice que también debemos entender quién es Dios, qué hace, quién es Jesucristo, qué hace, y quién es el Espíritu Santo y qué hace. Por eso estamos conociendo al Espíritu Santo. Estamos conociendo la persona del Espíritu Santo. Y hemos conocido los nombres del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Consolador o Abogado. Y también Dios es tan hermoso que para poder entender el Espíritu Santo, Él utiliza metáforas. Es decir, nos da, así como se le enseña a un niño, con plastilina, con dibujos, con imágenes, para que podamos entender bien la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante conocer y saber quién es el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que está aquí en la tierra, el que vive en nosotros, el que mora en nosotros. Por eso tenemos que tener comunión e intimidad con la persona del Espíritu Santo. Aleluya. Ahí donde estás, inclina tu rostro y vamos a orar en esta mañana. Padre, te pedimos en esta mañana que tu palabra sea poderosa. Señor, que sea como martillo que rompe la roca, que rompa la dureza de corazón, que rompa la incredulidad. Señor, que rompa toda atadura en el nombre de Jesús, y que el favor de Dios, el favor maravilloso de Dios, se manifieste de una manera poderosa. Señor, te lo pedimos grandemente. Te lo pedimos, precioso Dios. Te lo pedimos, Padre precioso. En tu nombre santo, amén y amén. Aleluya. Bien, mis amados, estamos conociendo el Espíritu Santo. Y la Biblia nos muestra símbolos, nos muestra maneras, cosas que conocemos en esta tierra para poder entender el Espíritu Santo. Y uno de los símbolos que utiliza la palabra para referirse al Espíritu Santo es ríos de agua viva. Ríos de agua viva. ¿Qué es un río de agua viva? Un río de agua viva es una fuente que fluye. Es una fuente que no está estancada, sino que fluye. Por eso, siempre que tú veas una fuente que está fluyendo, recuerda, ese símbolo del Espíritu Santo. Siempre que tú te estés bañando, porque al abrir la llave, esa fuente fluye. Recuerda que es símbolo del Espíritu Santo. Y así como con el agua nos limpiamos, el Espíritu Santo nos limpia y nos refresca. Pero también otro símbolo del Espíritu Santo es el fuego. Por eso cuando veas una llama, cuando veas, prende la estufa, recuerda, eso es símbolo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo purifica, así como el fuego purifica. Cuando hay un incendio, se quema la madera, la hojarasca, la tela, se quema el papel, pero lo que queda son los materiales duros, como el ladrillo, como el oro, como el hierro, como dice la palabra. De la misma manera, el Espíritu Santo hace eso en nosotros. Nos limpia, nos purifica y coloca celo de Dios en nosotros. Coloca fuego, un celo que nos hace permanecer y que nos mantiene siempre buscando al Señor. Otro símbolo es el viento. Ahora, dice la palabra que el viento sopla de donde quiere y no sabemos de dónde viene ni para dónde va. Así es el Espíritu Santo,
que nos refresca con su brisa, que nos llena, ¿cierto? Y que nos da vida. Eso hace el Espíritu Santo. Pero también es aceite. El aceite, mis amados, precioso símbolo del Espíritu Santo, que es el aceite. Y aquí en este caso el aceite de oliva. Que el aceite de oliva se utilizaba para ungir, para declarar santos a los sacerdotes y a los instrumentos que se utilizaban en la iglesia, ahí en el templo. De la misma manera, con el aceite del Espíritu Santo nos limpia, nos purifica y somos apartados para el Señor. Pero también el aceite también lubrica y hace, mis amados, que siempre nos mantengamos en vigencia en Dios. Aleluya. Número 5 es la lluvia. A mí me fascina ver llover. Yo siempre que veo llover, recuerdo la promesa del Espíritu Santo, que la palabra habla de la lluvia temprana y la tardía. La lluvia temprana y la tardía. En el caso de Israel, la lluvia temprana era en octubre y la tardía en abril. Nosotros en nuestro calendario sería la lluvia temprana en abril. En abril lluvias 1000 y en octubre también llueve. Son meses de lluvia. La lluvia temprana para sembrar la cosecha y la lluvia tardía para recoger una abundante cosecha. Y eso es el Espíritu Santo, símbolo de lluvia. Pero también el Espíritu Santo es símbolo de paloma. Ahora, la paloma, este animal que es tan tierno, que es tan especial, que es sencillo. Este animal que es sencillo, este animal que es bien especial, nos recuerda al Espíritu Santo, que así Él, dice la palabra, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y dice la palabra, sed sencillos como palomas. El Espíritu Santo es humilde, es sencillo, es manso. Por eso, donde hay soberbia, donde hay altivez, donde hay arrogancia, el Espíritu Santo se contrista, se apaga y se va. Y bien, vamos para hoy. Mis amados, otro símbolo bien especial del Espíritu Santo es el vino. El vino, aleluya. Y dice allí en Hechos 2, 12 y 13, dice así. Hechos 2, 12 y 13 dice, desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Cuando los discípulos estaban esperando allí la promesa del Espíritu Santo, ¿cuántos días se esperaron? 10 días. Por eso cada día que estaban ahí decían, es hoy. Es hoy que va a venir el Espíritu Santo. Bueno, ese día no fue, será hoy. Y cada día que vivían esperaban el Espíritu Santo y el favor del Espíritu Santo sobre sus vidas. Hasta que el Espíritu Santo descendió, dice como llamas de fuego sobre ellos. Y entonces empezaron a hablar en otras lenguas. Y la gente se burlaba. ¿Qué decía? ¿Qué pensaba la gente? Están borrachos. Están borrachos. Ahora, como el vino, la plenitud del Espíritu Santo produce alegría y gozo en el corazón. ¿No es así? Cuando vemos un borracho, que todos hemos visto un borracho, siempre por ahí en la familia hay uno, un vecino cercano, ¿cómo se pone cuando está borracho? Feliz, empieza a saludar a todos, empieza a compartir, ¿sí? Claro que a algunos les da por pelear, pero eso es antes de que se pongan felices. No, perdón, después. Pero generalmente los borrachos se ponen alegres. Yo conocí una persona, una niña decía, uy, mi papá tan lindo, cuando borracho es tan amable, ojalá todo el tiempo estuviera borracho, porque trataba bien a los hijos, pero eso solamente le duraba 1 o 2 horas. Ahora, mis amados, la plenitud del Espíritu Santo produce gozo espiritual y termina dando un placer celestial, una paz inagotable. La vida llena del Espíritu Santo tiene beneficios maravillosos. Dice Efesios 1, 22 y 23, dice
hablando de Jesucristo, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esa plenitud es el Espíritu Santo, que nos hace sentir plenos, con esperanza, con alegría, con gozo. La plenitud en el Espíritu nos hace fuertes y nos ayuda a servir a Dios con valentía y con un gozo permanente. Como cantamos, esta alegría no va a pasar porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los mares salen, salen. Y los cristianos, ¿qué? Alabamos al Señor. Ahora, mis amados, en el caso, en lo natural, el vino hace que la persona parezca alegre y produce paz mental por un poco de tiempo. ¿Por qué algunos caen en el vicio de la borrachera? Por olvidar las penas, ¿no? O como en el caso de la poesía del indio Rómulo para verla. ¿Recuerdan la poesía del indio Rómulo? Yo he tomado papacito porque yo quería ver a mi mamá como usted la ve. Porque él se emborrachaba y decía que quería ver a su mamá o a su esposa, en ese caso, el papá del chico. Ahora, el vino que da el Espíritu Santo no anestesia, porque la borrachera sí anestesia, la persona no siente en ese momento dolor. Produce el estado más normal de paz. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, permitiéndonos echar a un lado las ansiedades, preocupaciones y angustias de este mundo. Mis amados, cuando nosotros dejamos nuestras cargas a los pies de la cruz de Cristo, sentimos una paz inagotable, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, el vino en lo natural hace que la persona parezca alegre y produce una paz mental por un poco de tiempo, mientras le dura la borrachera, porque después que le pasa es peor. ¿No es así? Nadie se lo aguanta, no quiere hablar con nadie, porque ya le pasó el efecto de la borrachera. Ahora, el vino en lo natural da una osadía que hace a las personas realizar acciones arrogantes y carentes de control. ¿Cuántas personas borrachas terminaron muertas por querer hacer cosas que cuando estaban en sano juicio no hacían? Tirarse en una piscina, tirarse en un río, hacer cosas, ¿cierto? Porque el vino da una osadía, ¿cierto? Da una fuerza, ¿cierto? Pero es una fuerza y es una osadía que no tiene control. Pero en cambio la vida llena del Espíritu Santo es también una vida llena de osadía en Dios. El Espíritu cambia a una persona tímida en una persona llena de osadía, que es capaz hasta dar la misma vida por Dios y por la causa de Dios. ¿O no recuerdan el caso de Pedro? Cuando empezó a predicar a la multitud, decía, oiga, ¿y estos no eran los pescadores? ¿Estos no eran los que andaban con Jesús? Eran simples pescadores y ahora mira qué osadía tienen, qué fuego tienen, y eso lo produce el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo cambia a una persona tímida en una persona llena de osadía. Y es algo bien impactante que nosotros, los que predicamos la palabra del Señor, también pasamos por eso. Yo era una persona muy tímida, pero bastante tímida. A mí me daba pena hasta preguntar la hora a una persona. No lo podía hacer. Ahora, cuando uno predicaba, pues uno predicaba y como nadie le dice nada, pues uno se sentía tranquilo. Pero en el momento de hablar con las personas era una tremenda timidez y rechazo. Pero no solamente es el Espíritu Santo que produce osadía, sino también el Espíritu Santo nos libera de esa opresión del rechazo, de resentimiento, que muchas veces es la causa de esa timidez, por lo cual no podemos hablar con una persona. Ni siquiera podemos ir allí a pedir algo o a pedir trabajo o a llevar una hoja de vida. Eso es tremendamente imposible para una persona, ¿cierto?, que no tiene esa osadía del Espíritu Santo. Ahora, mis amados, la osadía que acompaña la plenitud del Espíritu Santo nos capacita para amar la verdad, la justicia y la rectitud. Nosotros amamos la verdad. Por eso dice la palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nosotros amamos la justicia y la rectitud. Y eso lo provoca el Espíritu Santo en nosotros. Ahora,
para hacernos mansos y humildes y para predicar el evangelio con autoridad, con sagacidad, ¿cierto? Con inteligencia, con ciencia y sabiduría. Eso lo provoca el Espíritu Santo en nosotros. Ahora, la plenitud del Espíritu Santo nos hace valientes para vencer el pecado y llevar una vida triunfante. ¿Qué fue lo que hizo que José pudiera huir de la tentación de Potífera? Pues el Espíritu de Dios, que le dio fuerzas para huir, para salir corriendo. De la misma manera, el Espíritu Santo nos da fuerzas para resistir el pecado cuando haya que resistirlo, pero también para huir cuando haya que huir. Las gentes que se embriagan no sienten el dolor físico porque tienen los sentidos anestesiados. ¿Sabías que hace 200 años, cuando iban a hacer una amputación a una persona, lo que hacían era emborracharla para que no sintiera? Cuando no estaba todavía la anestesia. ¿Por qué? Porque cuando una persona está borracha no siente dolor. Es más, eso le pasa a los pavos o piscos en Navidad. ¿Cierto? ¿Qué hacen en las fincas el 24 de diciembre? Los emborrachan, ¿para qué? Para matarlos. Y eso hace el diablo. El diablo coge a algunos, los emborracha, ¿cierto? Para matarlos, para llevarlos a la condenación eterna. Pero el Espíritu Santo no nos anestesia los sentidos físicos. Pero el poder de su amor nos da fortaleza para conservarnos y aislarnos de los golpes personales y espirituales. El Espíritu Santo nos da fortaleza para permanecer firmes en el Señor, para no volver atrás, para seguir adelante hasta que Cristo venga por nosotros. Y ese es el poder del Espíritu Santo en nosotros. Es ese vino del Espíritu que nos llena de fuerza, de osadía, de gozo y de alegría. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Mis amados, una de las cosas más hermosas de la vida cristiana es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es esa paz que uno experimenta, no importa lo que pase alrededor. Y esa es la esencia del cielo, porque así es el cielo. Porque Pablo dice, mire, si la vida cristiana fuera simplemente tener un bienestar en esta tierra, pues eso no es nada. Porque hay muchos impíos que tienen bienestar, que tienen una buena familia, buena entrada. Pero son ateos, no creen en el Señor. La vida cristiana va más allá de una bendición en esta tierra. ¿Cómo llama la palabra de Dios a las bendiciones en esta tierra? Añadidura, diga conmigo, añadidura. Por eso dice la palabra, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas se te añadirán. Eso no quiere decir que Dios no nos bendiga en esta tierra. La bendición es hermosa. La bendición de Dios es maravillosa en esta tierra. Nos sorprende. Es una aventura en Dios. Es una aventura en el Señor. Recuerda los tiempos de ayuno que tenemos en nuestra vida y en esta casa. Generalmente los tiempos de ayuno largos, al final Dios nos sorprende con algo. Porque la vida cristiana, el ayuno es una aventura. Es algo glorioso que Dios nos da, que es diferente a lo que le da a otra persona. Porque a cada uno Dios le da conforme Él quiere y Él tiene en su corazón. Bien, veamos otro símbolo del Espíritu Santo y es el sello. Efesios 1:13 dice así. Efesios, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí se compara el recibir al Espíritu Santo con ser sellado, con ser sellados. Dice la palabra en Jeremías que vino el ángel y selló a un grupo de personas para que el juicio de Dios no viniera sobre ellos. Y eso es lo que pasará en el fin de los tiempos. Pero recuerda que Satanás también es un imitador. Y él colocará su marca sobre los hijos de Satanás. Pero el Espíritu Santo ya colocó una marca en aquellos que somos hijos de Dios. Ahora, aquí
se compara el recibir al Espíritu Santo con el ser sellado. Sellar significa poner una marca para evitar que sea abierto por alguien no autorizado. Significa darle validez a un documento. ¿Qué hay que hacer para que un documento tenga validez aquí en nuestra nación y en nuestra sociedad? Hay que autenticarlo. ¿Y qué es el autenticar? Colocar un sello que coloca el notario para decir: yo doy fe de que ese documento es veraz y es cierto. Ahora, si algo está sellado, nadie puede tocarlo sin permiso. Si tú y yo hemos sido sellados por la sangre de Jesús, Dios impide que caigamos en pecado por el poder del Espíritu Santo. Por tanto, mis amados, nosotros los cristianos que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, tenemos el deber de santificar nuestra mente y nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos que santificar? Nuestra mente y nuestra vida. Someter la vieja naturaleza, que la vieja naturaleza básicamente se refleja en los pensamientos. ¿Cuál es tu pensamiento? Es tu corazón. ¿Cuál es tu pensamiento? Se ve quién gobierna tu vida. Por eso, mis amados, los cristianos somos sellados y debemos santificar nuestra mente y nuestra vida. El sello es señal de propiedad especial. Dios prueba que le pertenecemos al sellarnos con el sello del Espíritu Santo de Dios. El sello también es un símbolo de autoridad. Los creyentes tenemos autoridad por ser hijos de Dios. Tenemos autoridad para reprender al diablo, para someter al diablo, para echarlo en el nombre de Jesús. Y esa autoridad la tenemos porque hemos sido sellados con el sello del Espíritu Santo de Dios. Y Dios nos ha dado esa autoridad como hijos suyos. Ahora, mis amados, eso tenemos que tenerlo claro, que hay un sello en ti y en mí que dice: le pertenezco a Dios. Le pertenezco a Dios. Y algunos tienen que colocar ese sello en todo lugar, en las manos, en los pies. Decir: le pertenezco a Dios. Mis manos le pertenecen a Dios. Mi cuerpo le pertenece a Dios. Ahora, otro símbolo del Espíritu Santo son las arras. Las arras. Segunda de Corintios 1, 21 y 22 dice así: el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué son las arras? Es un anticipo. Es un dinero que se da para pactar un negocio. Las arras son una garantía de la que persona no se va a echar para atrás. Porque si se echa para atrás, hay una cláusula que va a decir: o paga, pierde todas las arras o parte de las arras. Las arras garantizan el negocio. La persona que se convierte en garante. ¿Cómo llamamos nosotros a un garante? Fiador. La persona que se convierte en fiador se hace responsable de la conducta y las deudas de aquel a quien garantiza o fía. Por eso, aquí en esta tierra tenemos que tener mucho cuidado de fiar a otros. Porque si estamos fiando a otra persona, nos estamos comprometiendo de que vamos a pagar si él no paga, si él no lo hace. Y hay muchas personas y familias destruidas porque a alguno de los dos se le ocurrió ser de fiador y sin consultar al cónyuge. Y entonces luego vinieron las demandas y la pérdida de su herencia y de su patrimonio. Y lo que era para sus hijos se lo está comiendo otro. Por eso hay que ser muy, muy tácticos en eso. ¿Por qué, mis amados? Porque en este tiempo generalmente se exigen fiadores. ¿Para qué? Para comprar algo a crédito, para un apartamento, ¿cierto? Para un alquiler. Pero, mi amado, nosotros no somos dioses de nadie. Por ejemplo, Daniel ya alquiló un apartamento. ¿Cuántos fiadores le pidieron? Ninguno.
Se puede. Porque algunos dicen, ay, es que me tocó porque era mi hermano. Recuerda el testimonio que daba Diana. Es un testimonio bien bonito. Que la hermana la llamó para ser fiadora. Y ella dijo, yo no quiero ser fiadora porque sé que tengo que pagar, pero tampoco quiero perder la amistad de mi hermana. Esto es bien interesante, porque ella clamó a Dios, Señor, yo no quiero ser fiadora porque yo sé que ella no va a responder, pero tampoco quiero perder la comunión, la amistad, la armonía con mi hermana. Y dice que cuando después la hermana la llamó al otro, le dijo, mire, me aceptaron sin fiador, ya no necesito un fiador, gracias. Eso hace Dios, porque a veces nosotros nos creemos que somos los dioses de las personas y que le estamos solucionando los problemas a la familia. Pero algunos, como Diana, sabe que tienen que pagar, y cuando le vaya a cobrar va a terminar en problema. Entonces perdió la plata y perdió también al amigo, la amistad o la comunión que había. Ahora, el que fía se compromete a pagar la deuda de aquel que a quien garantiza o le sirve de fiador. Ahora, nosotros podemos creer que somos salvos. ¿Cuántos aquí son salvos? Digan amén. Ahora, pero Satanás nos seguirá lanzando dardos de duda. También tratará de engañarnos con muchas mentiras sutiles. ¿Crees que de verdad Dios existe? Eso es una invención de unos vivos. ¿Crees que Dios existe? ¿Qué más infierno que esta tierra? ¿No han escuchado? El que dice eso está diciendo, en otras palabras, no hay infierno. Eso es una mentira. Ahora, olvídate de esos pensamientos tan tontos, de que Dios te va a ayudar, de que Dios te va a socorrer. Ahora, si tú tienes religión, tienes una fe, no se preocupe. Si tienes religión, tienes fe. O también el diablo dice, no importa cuál religión escojas, todas son iguales. Todas conducen a Dios como todos los caminos conducen a Roma. Entonces cada uno le cree una mentira al diablo. Otros dicen, yo no necesito ir a una iglesia para buscar a Dios porque Dios está en todas partes. Y la mente está minada de mentiras, dardos que le llegan a la persona. Ahora, en momentos así, de no ser por el Espíritu Santo que garantiza la verdad del Evangelio de Jesucristo, nuestro espíritu caería y al final fracasaríamos sin fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, todos los dardos de Satanás terminan por ser detenidos con el ¿qué? Con el escudo de la fe, ¿cierto? Y contraatacamos con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, así es como el Espíritu Santo permanece en nosotros como nuestra seguridad. Nos da seguridad de la salvación y nos ayuda a creer sin ninguna duda que Dios es real y que Jesucristo es nuestro Salvador y que Él está a punto de regresar por una iglesia limpia y sin mancha. Ahora, para asegurar una compra, damos una cuota inicial en esta tierra, ¿no es así? Y si la terminó de pagar, esa propiedad es nuestra. ¿Qué pasa si la persona no termina de pagar lo que compró, lo que adquirió, el préstamo que hizo para una casa, para un carro, ¿cierto? Para algo, un electrodoméstico? ¿Qué pasa? Lo pierde. Lo pierde. Por eso, mis amados, en esta tierra la cuota inicial no significa mucho, porque algunos lo pierden. Mis amados, déjenme decirle algo. Así es el cielo. Ser salvos por la fe y sellados por el Espíritu Santo, que es nuestra garantía.
por qué en Dios es diferente. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya pagó todo el precio con la sangre preciosa de nuestro amado Señor Jesucristo. Él ya lo pagó todo. No es que Dios esté encartado pagando tu cuota. Ay, se me olvidó pagar la cuota de Luisa este mes. Oiga, es que son tantos que no sé cómo pagar. No, Él ya pagó por completo. ¿Sí? Mira lo que dice Efesios capítulo 1, verso 14. Dice, la presencia del Espíritu Santo en nosotros es como el sello de garantía de que Dios nos dará nuestra herencia. Además significa que Dios ya nos ha comprado y que nos salvará hasta el final. Todo esto lo hizo para que le alabemos y le demos la gloria a Él. Él ya nos compró. Él nos salvará hasta el final. Él está esperando que nosotros lleguemos hasta el final. Mientras estemos en esta tierra, tenemos que vivir con una fe ferviente, de acuerdo con la palabra de Dios, de acuerdo con sus principios. De no ser así, aquel pago inicial o arras quedará anulado. ¿Por qué? Porque Dios pagó por toda la humanidad, pero algunos rechazan ese adelanto. Algunos rechazan ese precio y dicen, no, yo no quiero eso, yo quiero salvarme por mí mismo. Ahora, si caminamos con fe, el Espíritu Santo nos hará desbordar con gozo y esperanza y alegría. El Espíritu Santo es nuestra garantía del cielo. Aún no tenemos o aún no hemos ido todavía allá en persona, pero por medio del Espíritu Santo se nos ha dejado probarlo. El Espíritu Santo es un adelanto del cielo. Es un adelanto de lo que será el cielo. Ahora, ¿cómo es el cielo? O como cantaba Mar Anthony, ¿qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. Pues el precio del cielo es la sangre preciosa del Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. ¿Quién la recibe? Aquel que se acoge al pacto de la sangre de Cristo. Aquel que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Aquel que cree en la palabra de Dios. Aquel que cree que Jesucristo vendrá nuevamente por su iglesia. Ahora, mis amados, Dios nos permite disfrutar por adelantado de ese cielo con el gozo, la paz y ese descanso eterno que solo lo da Dios. ¿Qué dicen en el pueblo que no conoce a Dios? Brilla para ellos, ¿qué? La luz perpetua. ¿Cómo es que dicen? Brilla para ellos la luz perpetua. Tenía ahí una idea que la estoy encajando ahí. ¿Qué pasa? Mis amados, una de las cosas que me ha bendecido, escúchelo bien, ser ministro de Dios, predicar la palabra, es oficiar los servicios fúnebres. Porque a mí, como la gran mayoría de las personas, me daba miedo de los muertos. La gente se asusta de los muertos y de un cadáver. Y yo muchos tiempos no iba a los sepelios por ese miedo. Y cuando llegué y conocí al Señor y empecé a predicar el Evangelio y a ministrar los sepelios, me di cuenta de lo que pasaba. Que la persona no estaba ahí. Que la persona con Cristo estaba en la eternidad con el Señor. Que eso simplemente era el empaque. Y realmente ese miedo se me ha quitado. Yo siento una tranquilidad cuando voy a un sepelio, porque yo sé que la persona que conocí o que amamos, que era cristiana, no está ahí. Está en la eternidad con el Señor. Partió con el Señor. Pero el que no conoce eso, tiene un lío en la cabeza. Tiene un problema en la mente. Porque dice, uy, y ahora se lo van a comer los gusanos, pobrecito. No. En esencia nosotros somos espíritu y tenemos un alma, y el estuche en esta tierra es el cuerpo que un día volverá a la tierra. Pero mis amados, ¿qué les quiero decir con esto?
que una de las experiencias más hermosas es el encuentro con el Señor, es la muerte en Jesucristo. Porque como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué es ganancia? Porque voy a estar con mi Señor, voy a estar con mi Dios, voy a estar con Él. Ahora, por eso, mis amados, aquí mientras estamos en esta tierra, Dios coloca al Espíritu Santo en nosotros, que es un adelanto del cielo, que produce paz, que produce gozo, que produce descanso, que solo lo da Dios. Ahora, ese descanso es un proceso que estamos aprendiendo a vivir en la paz de Dios. Al recibir ese anticipo, vamos a vivir con más fervor la vida de fe con el fin de un día ver a Dios. Ese era el deseo de David. Por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios. Dice, Señor, sé que un día te veré. Sé que un día te veré. Sé que un día te veré. Esa era la esencia de David. Por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque su esencia, su trabajo en esta tierra era vivir para que un día pudiera ver a Dios. Dice, dormiré y despertaré al otro día y estaré frente a la presencia de mi Dios, a la presencia de mi Señor. Por eso, mis amados, el estar en esta tierra y tener el Espíritu Santo en nuestra vida es un adelanto del cielo, porque nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos da una paz que no podemos entender. Nos da una paz que no podemos comprender. Hablando de sepelio, un día fuimos a sepultar a una persona creyente, una mujer de Dios de toda su vida. Y había un tiempo bonito ahí. Y al lado estaban enterrando una persona. Parece que no era una persona de buena estima. Era una persona con muchos problemas en su vida. Y sus amigos lloraban, se subían en la tumba, se subían encima del ataúd, no hallaban qué hacer gritando, porque ellos no sabían dónde estaba su amigo. Pero cuando nosotros sabemos dónde están nuestros seres queridos y los que parten con el Señor, hay una paz y hay una esperanza que un día le veremos nuevamente, que un día le veremos, que un día compartiremos con ellos. En estos días tuve que hacer unas vueltas, una cantidad de cosas por un requerimiento de Colpensiones. Y eso me volvió hace casi 40 años atrás, donde compartí con mi hermana. Mi hermana partió a la presencia del Señor. Pero el hacer esas vueltas me recordó los tiempos, lo que vivimos, lo que pasó. Y dice la palabra que un día nos encontraremos con nuestros seres queridos. Con cuerpos transformados, cambiados, diferentes. Seremos transformados que como a Jesucristo ni siquiera los discípulos lo reconocían. Por la transformación. Por lo que sucede, por lo que pasa en la eternidad. Esa es nuestra esperanza. Ese es el adelanto que tenemos. La eternidad que tenemos con el Señor. Tengo un amigo pastor que anda en muletas. Y él tuvo un sueño un día caminando con sus muletas. Luego llegó a una cerca. Y detrás de la cerca, al otro lado de la cerca, había una pastizal hermoso, un lugar hermoso. Y dice que apenas él con sus muletas pasó la cerca. Cuando pasó la cerca se vio sin muletas. Se vio, es decir, en el cielo no van a ver ni cojos, ni tuertos, ni mancos, ni viscos. Seremos rejuvenecidos, seremos transformados. Y ese adelanto del cielo lo tenemos aquí por medio del Espíritu Santo, que nos da paz, que nos da su presencia. Por eso tenemos que anhelar conocerlo cada día más. Por eso tenemos que anhelar
cada día más conocer al Espíritu Santo y tener esa comunión. Por eso Dios nos da, mis amados, símbolos, cosas que nos recuerden que el Espíritu Santo es como un río de agua viva que corre, que es como un fuego que quema, pero es un fuego que coloca celo por Dios, que es como un viento que sopla y que trae frescura, que es como un aceite que trae dulzura, que trae suavidad, ¿cierto? O es como una lluvia que cae y que hace que la tierra produzca, o es como una paloma sencilla y tierna, o es como vino que produce gozo y alegría, o es como un sello, como un timbre. Es como algo autenticado, pero es como unas arras, un adelanto. Y esas arras de la eternidad es el Espíritu Santo de Dios. Por eso no lo menosprecies. No menosprecies el Espíritu Santo de Dios. No lo contristes, no lo apagues. Una de las cosas que contrista al Espíritu Santo es murmuración. Murmurar. ¿Qué es murmurar? Murmurar es hablar de otra persona que ni sé ni me importa. Eso es murmurar. Hablar de otra persona que ni estoy seguro de lo que está diciendo, ni tampoco me interesa. Eso es murmurar. La murmuración apaga al Espíritu Santo de Dios. Y uno de los problemas en la iglesia y en el pueblo de Dios es la murmuración entre cristianos. La murmuración entre ministerios. Eso apaga al Espíritu Santo. Eso apaga la nube. ¿Quién en el otro? No, en el que murmura. Los gritos, los celos, las contiendas, la ira y toda maldad y todo pecado apaga el Espíritu Santo de Dios. Toda película perversa o demoníaca que veamos apaga y contrista al Espíritu Santo de Dios. Por eso tenemos que guardarnos. Por eso dice la palabra, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿Quiénes son aquellos violentos que dicen no al pecado, no a la maldad, no a la murmuración? Eso no me importa, ni tengo claro eso. Eso no es mi problema. ¿Por qué? Porque Dios es el único que es juez de las intenciones. Nadie en esta tierra puede ser juez de las intenciones del corazón de otra persona. Que no sabe la intención, por qué lo hizo, por qué lo hace. Por eso, si tú quieres que el Espíritu Santo fluya en ti, fluya como ríos de agua viva, pues mi amado, vamos a meternos en ese río, anhelar ese río.